al señor Ángel Cadelli. Ha sido un tipo puntual en la resistencia del astillero Río Santiago. ¿Qué tal, Ángel? Jorge Miranda te habla de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vos vas a estar seguramente de acuerdo que desarrollar ese complejo industrial, entre comillas, de defensa, porque siempre fue mucho más amplio que las cuestiones propiamente de defensa, el astillero como fabricaciones militares, como la fábrica de aviones, es importante para desarrollar las capacidades industriales argentinas. Pero, ¿vos notás que tengan un norte claro de hacia dónde quieren apuntar esa industria? O por lo menos una idea clara de qué soberanía nacional se refieren. No, mienten como perros. Son mentirosos a sueldo de la embajada norteamericana. La industria para la defensa, en el caso particular de la industria naval, se completa fabricando buques de guerra. Ahora, toda la fabricación de armamentos en la Argentina, a partir del conflicto de Malvinas en el 82, está obstaculizada por la embajada norteamericana. Para entender esto hay que entender de geopolítica. La actividad de defensa nacional es una actividad geopolítica. Entonces, ¿qué decían los mandantes del terrorismo de Estado? Que ni siquiera los peores de los argentinos son confiables. Ellos, decían los mandantes del terrorismo de Estado, o sea, el Pentágono norteamericano, el embajador norteamericano, la Central de Inteligencia norteamericana, Northrop Grumman, el fabricante de armas más grande del planeta, que es el dueño del Pentágono, y el Pentágono es el dueño de Estados Unidos, y Estados Unidos es el dueño del resto. Todos esos, de a una, decían que ni siquiera los peores de los argentinos son confiables, porque aún los peores de los argentinos, aún aquellos que fueron capaces de aplicar el terrorismo de Estado contra su propia población, aún aquellos que fueron capaces de secuestrar, torturar y asesinar a sus propios compatriotas para cumplir con el imperialismo capitalista, aún esos no eran dignos de confianza. Porque cuando quisieron perpetuarse en el poder, apelaron a una causa popular para congraciarse con su pueblo, pero que al mismo tiempo es latinoamericana, porque Malvinas es más que Argentina, y al mismo tiempo es antiimperialista. Entonces ni siquiera los peores de los argentinos son confiables. Y a partir de ahí hubo un veto, hubo un hostigamiento a todo lo que era la fabricación de buques de guerra y armamento nacional. No solamente en buques militares, que sería la tarea del astillero Río Santiago y de algunos otros, sino también en la fabricación de submarinos, en lo que era el Domé García, 4 submarinos que iban a fabricarse y no se fabricaron nunca, en lo que era el área de material Córdoba, en lo que era la fabricación de aviones, en lo que era el tanque argentino, los talleres Bulón, en lo que era el tanque argentino mediano. Entonces, hay toda una geopolítica norteamericana, acompañada por Inglaterra, obviamente, en contra de la fabricación de armamentos en la Argentina. ¿Por qué? Porque el argentino, agrandado como es, en la década del 70, Juan Domingo Perón lo hizo, en la década del 70, el argentino, agrandado como es, dice, bueno, ¿cuál es el mejor buque de desembarco de tropa? Bueno, obviamente, el día D, el desembarco en Normandía, los norteamericanos son los que más saben de eso, listo. Quiero una licencia norteamericana para buque de desembarco de tropa. Y se fabrica el BDT, buque de desembarco de tropa, la construcción número 34 del astillero Río Santiago. Con licencia, el Cabo San Antonio, con licencia norteamericana. ¿Cuál es el mejor fabricante de destructores? Bueno, el mejor fabricante de destructores obviamente es Inglaterra, la reina de los mares, la armada invencible, bla, 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 bla. Bueno, ¿quién es el astillero? Vickers. Y se fabrica en Astilleros Río Santiago la fragata Santísima Trinidad, un destructor tipo T-42 de la NATO, que era el mejor destructor en ese momento. ¿Y cuál es la mejor asistencia? Bueno, la mejor asistencia para un destructor de este tipo es de los segundos mejores fabricantes de guerra. El Vickers fabricó el Hood y Blaumann Voss de Alemania fabricó el Bismarck, que lo destruyó con una sola andanada.
Entonces, con licencia Blaumann-Voss de Alemania, las MECO 140. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los argentinos con eso? Bueno, con el buque de desembarco de tropa, Cabo San Antonio, se llevan todos los pertrechos para Malvinas en el año 82. ¿Y quién protege al Cabo San Antonio de los submarinos, de un ataque aéreo, etcétera? La fragata Santísima Trinidad. Entonces los armamentos de la NATO son usados en contra de la ocupación imperial de Malvinas. Y a partir de ahí aparece la voluntad imperial de impedir a los argentinos producir para la defensa. Habida cuenta de la cantidad de años que han pasado de todo esto, sería miserable de nuestra parte creer que estamos hablando con inocentes. No, son particularmente conscientes de lo que hacen. No son boluditos que no saben lo que hacen, saben perfectamente lo que hacen. Y saben a quién le dan aire y a quién lo mandan al bombo. Entonces, como Tandanor, como el hoy astillero en grado de tentativa Domé García antes y hoy no me sale el nombre, Almirante Storni, jamás produjo absolutamente nada, entonces lo privilegian dándole la cabecera de los probables contratos de defensa y establecen continuidad con Mar del Plata, la base de submarinos tristemente famosa a partir de los hechos de San Juan. Y aparece en continuidad en el eje Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, aparece en continuidad la base de Puerto Belgrano, a la cual se le hunde la fragata Santísima Trinidad en el muelle, no por una bomba que le tiraron los ingleses o algún torpedo norteamericano o alguna no, se les hunde, se les pica el casco y se les hunde ahí. Y esos son la cabecera, esos son la vanguardia. Y atrás de eso, el fabricante de la MECO 140, el fabricante de la Santísima Trinidad, el fabricante del Cabo San Antonio, queda la retaguardia de estos tres que son el eje privilegiado, como lo demuestra un reciente acto en el astillero Río Santiago, festejado por la burocracia gremial y los políticos profesionales como un éxito, cuando en realidad es un retroceso, cuando en realidad el astillero Río Santiago cede trabajos que tenía a su cargo para entregárselos a Tandanor. Y recordemos que el astillero, las construcciones de astillero, está el Cabo San Antonio, está el Santísima Trinidad, están las MECO 140, más atrás los patrulleros Muratore. Hay una larga lista de producciones del astillero desde los 50 para acá. Así es. Pero te preguntaba concretamente los plazos porque una de las críticas que se hace a la industria argentina en defensa es que no es eficiente. Y sin embargo, la MECO 140, ustedes cuando finalmente se liberaron las partidas presupuestarias para que las completaran, la hicieron en los plazos que la hace cualquier otro astillero. Vemos la fábrica militar de aviones, diseña un entrenador en tiempo récord. La industria es eficiente, lo que pasa es que no hay voluntad política de brindar esos recursos, o me parece a mí. No, pero hay que fijarse quién habla. A esta altura del partido no nos podemos hacerlo distraídos. ¿Quién dice que es ineficiente la producción para la defensa? ¿Quién habla? ¿Quién tiene autoridad industrial, moral, económica, técnica para hacer tamaña afirmación? ¿Desde dónde habla? Porque si no, los conceptos extranjeros importados deforman la realidad ambiente. Nunca falta un pelotudo que dice, bueno, tendrían que llegar a la provisión just in time, justo a tiempo. Discurso que estaba de moda en la década del 90. En boca de imbéciles que no sabían hacer la O con el culo de un vaso. Entonces, esta clase de idiotas habla de la provisión justo a tiempo, etcétera. Los Milei de la industria, digamos, tipos que opinan sin el más mínimo antecedente, sin la más mínima autoridad moral, sin el más mínimo currículum. Entonces opinan de la provisión justo a tiempo y pretenden instalar eso en la Argentina. Ahora, la provisión de chapa naval en la fabricación de un buque just in time
implica necesariamente la cercanía de la fuente siderúrgica de aprovisionamiento de la chapa con el astillero donde se construye el buque. Y los inventores de eso son los japoneses, que tienen a 40 kilómetros de distancia la chapa naval del astillero. Nosotros lo tenemos a 20.000 kilómetros. Entonces, si el japonés quiere trabajar just in time, pacta con la acería que le mande todas las semanas un par de camiones con la chapa que va a usar esa semana. Ahora, ¿yo cómo hago para tener mi proveedor de chapa a 20.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, el más cercano, etcétera, y que me entregue todas las semanas una partida de chapa? Es ridículo esto. Es estúpido desde el vamos. Es de idiotas no entender que la industria naval compra el 60% de lo que se hace afuera del astillero. Por lo tanto, tener una cantidad de proveedores idóneos y con suficiente trabajo es indispensable para que el astillero sea eficiente. Si el 60% se hace afuera del astillero, la eficiencia del astillero puede cumplir con el 40% y el otro 60% lo tiene que cubrir la pequeña y mediana empresa asociada al mismo. Ahora, tamaña verdad, gigantesca verdad, pasa desapercibida para el público en general y para estos pelotudos a sueldo que cobran por defenestrar lo propio y alabar acríticamente lo ajeno. Entonces nosotros que hemos fabricado, de acuerdo, cumpliendo con las normas del Tratado del Atlántico Norte, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, del astillero de máximo prestigio, 400 años de historia, avalan a Blaumann-Voss en el puerto de Hamburgo. No son 5 minutos, son 4 siglos de historia naval, y nos dan la licencia para que hagamos las MECO. Más o menos lo mismo astilleros Vickers de Inglaterra, más o menos lo mismo astilleros de Filadelfia, Estados Unidos. Y todo eso que converge sobre el astillero Río Santiago es defenestrado por un pelotudo de la cuarta al pértigo que no sabe lo que está diciendo. Entonces es muy violento para nosotros tener que contestarle a semejante cantidad de incapaces todo el tiempo. Y Ángel, vos mismo lo estás diciendo, digamos, este efecto multiplicador que tiene la industria de defensa. Si vos querés tener industria de defensa, necesitas los proveedores de esa industria de defensa. Entonces necesitas la planta de siderurgia que te desarrolle la chapa naval y no que haga los cañitos de zinc para exportar a Estados Unidos a cualquier precio tipo Techín y despidiendo a los trabajadores. Necesitas el proveedor de distintas partes de los motores, de distintas partes eléctricas que tienen los barcos. Y esto mismo se repite con los talleres de Boulogne, se repite con las distintas plantas de fabricaciones militares, se repite con la fábrica de aviones. Esa es la gran importancia de tener una industria de defensa. Ahora, vos en Argentina, ¿podés tener una industria de defensa sin decisión política de tener una industria de defensa? Contando los años que se perdieron y que si vos vas diciendo, no, pero la industria de defensa se tiene que ser mixta y desarrollar distintos proyectos que se pueden instalar en el proyecto civil, cuando vos perdiste de los 90 para acá y de antes, porque tampoco vamos a decir que fue tan bueno lo de Alfonsín, más bien fue bastante malo, perdiste casi 40 años de desarrollo de esa industria en beneficio de ASMAR en Chile, de CIMA en Perú. Si no hay una decisión política del Estado de meter guita y meter proyecto, nunca vamos a poder levantar esa industria de vuelta, ¿no es cierto? Nosotros no perdimos nada en beneficio de Techín, de Chile o de Perú. Nosotros perdimos en beneficio de Europa, Estados Unidos y Japón. Uh-huh. Cuando se despoja una colonia como la Argentina, eso no beneficia a otra colonia como la chilena o la peruana. Beneficia a los países centrales. Los que anulan y reemplazan el valor agregado argentino de la industria para la defensa son los países centrales, no los periféricos. Los POM que tendrían que haber sido fabricados en el astillero Río Santiago bajo licencia alemana y fueron comprados por Macri y continuados por Rossi a Francia,
no fueron construidos en otro país periférico como el nuestro, fueron construidos en un país central como es Francia. Lo mismo pasa con los aviones Pampa, lo mismo pasa con cualquier otro tipo de producción para la defensa. La producción para la defensa por sí misma, en el caso de la Argentina, no tiene factor de escala suficiente como para justificar la supervivencia de productores exclusivamente para defensa. Por eso Perón, por eso Irigoyen, por eso todos los que tuvieron que ver con esto, se dieron cuenta que la producción para la defensa le daba una calificación industrial, le daba una capacitación de calidad, le daba un servicio de garantía necesario a la posterior a la entrega del bien de capital que se trate. Esa capacitación extra habilitaba al proveedor de industria para la defensa a proveer prácticamente para cualquier otro tipo de industria. Entonces, el astillero Río Santiago es capaz de proveer lo que se le cante para el cliente que sea. ¿Por qué? Porque se califica industrialmente con normas de calidad de superior exigencia a las normas ISO, que son las más difundidas en este momento. Entonces, las normas military de la NATO, que el astillero tiene que cumplir con cada buque de guerra que fabricó, son en mucho más exigentes que las normas ISO de la provisión de otros bienes de capital. Las normas de la Asociación Internacional de Energía Atómica, que el astillero tuvo que cumplir para ser proveedor de Atucha 2, de Embalse Río Tercero, de Atucha 1, entonces son muchísimo más exigentes que las normas ISO que le puede plantear cualquier otro tipo de proveedor. Entonces lo que hace la producción para la defensa no es darle tal vez suficiente trabajo, lo que hace es darle suficiente calidad como para que cualquier trabajo se le ponga a tiro, tanto al astillero como a sus proveedores de industria para la defensa. Es como la universidad de la industria, la producción para la defensa. Entonces, bueno, si los demás requieren nivel secundario, pues quien puede lo más, puede lo menos, habiendo fabricado buques militares, habiendo fabricado componentes para centrales atómicas, y es muy fácil incursionar en cualquier otro tipo de industria, como por ejemplo la hidroeléctrica, en turbinas, como la ferroviaria, en locomotoras, en bogies, en corazones de cruce, lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque se le pone todo a tiro a partir de la altísima exigencia de la producción para la defensa. Y esto que digo es aplicable tanto para los astilleros, que serían las industrias terminales, como para todos sus proveedores, que también tienen que cumplir, cada uno con lo suyo, las mismas normas de calidad.